SMH dice, ¿nos puedes explicar la supuesta crisis financiera actual de Japón? ¿No? ¿Y ahora qué traen con Japón? Nos llegaron muchos comentarios preguntando por su bolsa de valores, que si está a punto de provocar una crisis de deuda y varios por el estilo. En particular me gustó este que dice, estoy harto de que la gente satanice el dinero fiat y los bancos centrales. Pues yo también, como que no les caí el 20 de que son la clave para el crecimiento económico. A base de deuda, por supuesto, eso es el dinero. Pero no solo el fiat, cualquier tipo de moneda refleja deuda. Me das una manzana, te doy una moneda, billete, bitcoin, monedita de oro, plata o lo que sea, la que más les guste y tu contraparte acepte, por supuesto. Esa monedita es lo que representa que se te debe una manzana, porque ¿qué harás con bitcoin, moneda de oro o lo que sea que no hagas con el dinero fiat? Ninguno se come y el valor de todos está sustentado en la confianza de que nos lo aceptarán como forma de pago y a su escasez, por supuesto. Cuando intercambies tu moneda por una pera, se habrá pagado la deuda que se tenía contigo. Claro que el oro valdrá más que el dinero fiat, lo mismo el Bitcoin, pues son escasos. Pero tenerlos como moneda única, pues eso encarecería la deuda, el crédito. Quien tenga oro o Bitcoin cobrará más intereses por prestarlos, porque no hay. Y si no puedes pedir un préstamo, no puedes invertir. Y si no invertimos, no crecemos. ¿En serio es tan difícil de entender? Claro que si usas el dinero para gastar, como comprar gansitos, en lugar de construir una fábrica de gansitos con esa deuda, pues sí, muy mal negocio, pero en fin, vean el video de dinero y moneda. El dinero fiat solo facilita la deuda, la abarata, pues el dinero fiat no es escaso. Y la deuda ayuda al crecimiento económico si se invierte en proyectos productivos. La deuda es para invertir, no para gastar. Pregúntenle al señor de bigote chistoso que inventó el dinero fiat. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Japón? No entiendo. Que la semana pasada hubo una subasta de bonos del Estado que obtuvo la demanda más baja en décadas. No quisieron comprarlos. Oh, ya entiendo. Y de ahí seguramente se derivaron cientos de videos escandalosos y amarillistas diciendo que Japón está arruinado, que la crisis impactará en la deuda de Estados Unidos y el imperio caerá, el fin del dinero fiat, que el Bitcoin es la única moneda viable en el futuro y ese tipo de tonterías, ¿no? Sí, más o menos, pero no menosprecies las legítimas dudas de tus sobrinos. No, para nada, al contrario. Agradezco mucho que pregunten, solo es meterle un poco de jiribilla al asunto. Además de explicar conceptos básicos, porque si no, pues no vamos a entender lo que sigue. Bueno, ya, sin conspiraciones ni fanatismos, comenzamos. Lo más importante que debemos conocer de Japón, además de cómo funciona el dinero fiat, es su contexto, porque sin este nada de lo demás podría explicarse. Empezando por el envejecimiento y baja natalidad. La pirámide poblacional está prácticamente invertida. Casi un tercio de los japoneses tiene 65 años o más, el 10% de la población supera los 80 años y la natalidad se encuentra en mínimos históricos. En 2023 se registraron solo 727,000 nacimientos contra 1.5 millones de fallecimientos. O sea, se murieron el doble de los que nacieron. Qué loco, ¿no? Esto reduce la población total y contrae la fuerza laboral disponible, además del intercambio comercial. Cuando hablamos de crecimiento económico, siempre se habla del aumento en el intercambio comercial, ya sea en el aumento en la cantidad de productos o en el valor de los mismos. La población en edad de trabajar lleva disminuyendo desde 1996 y para 2022 tiene una tasa de dependencia de la vejez del 51.2%. O sea, solo hay 2 personas trabajando por cada jubilado. El siguiente punto importante del contexto japonés es su saturación económica. Tras décadas de desarrollo, Japón ha alcanzado un nivel de vida y consumo muy altos, lo que deja poco espacio para crecer. Pues, ¿qué más vas a comprar? La mayoría de los hogares ya poseen bienes duraderos y la población en declive implica menos consumidores cada año. Crece, porque sigue creciendo, pero a tasas mucho más bajas que otros países de la OCDE. Pero, pues, ¿qué más quieres crecer? ¿Cuántos coches quieres comprar? ¿Cuántas casas? ¿Cuánta ropa? A ver, que hay tontitos que no tienen límites, pues sí, pero el japonés es bastante sobrio en general, así que el consumo interno refleja un margen reducido y contribuye a presiones deflacionarias prolongadas, o sea que las cosas siempre valgan lo mismo. No hay aumento en el precio porque no hay aumento en la demanda. Produces lo que consumes y nada más, no hay nuevas personas para que compren lo que produces, o sea, no aumenta la demanda. No hay crecimiento económico. Su infraestructura ya es muy avanzada y su capacidad productiva sobrepasa por mucho sus necesidades, por lo que es un país exportador. Pero miren para los amantes de China. Esta es la población japonesa y esta es la población china. Este es su índice de desarrollo humano que refleja acceso a salud, educación, ese tipo de cosas.
su índice de desigualdad, su PIB per cápita. No entiendo por qué hay tanto fanático de China y tan pocos de Japón. Ah, sí, China es socialista, ternuritas, bueno. Para que China sea comparable a Japón, aún debe crecer entre 5 o 7 veces más, distribuir mucho mejor su riqueza, disminuir todavía más su pobreza. No estoy demeritando los logros chinos, pero alcanzar el nivel de vida japonés, aún al ritmo que lleva actualmente, que es difícil de sostener, le llevaría al menos 40 años más. ¿En serio? ¿Pueden aprender a dimensionar las cosas? Si a eso le sumas que uno es una democracia liberal y la otra una dictadura, pues las dictaduras bien llevadas tienen muchas ventajas, pero esa es la cosa, bien llevada. En fin, no divago. La cosa es que es un país que ya lo tiene todo. La sociedad es bastante conservadora, eso sí. Podríamos llamarla hasta racista, clasista, algunos. Por lo que, a diferencia de Estados Unidos y Europa, que mal y de malas, con pleitos, broncas, por supuesto también racismo y clasismo, doble moral, cálculo político y muchas linduras más, pero Japón no recibe migración. No quieren mezclarse y al ser un archipiélago se los facilita. Pero si cada japonés solo tiene medio hijo... ¿No sería uno? ¿Cómo pueden tener medio hijo? ¿Cuántos necesitas para ser un bebé? Pues 2. Ay, ¿en serio? ¿Se cuestionan estas cosas cuando ven a su ideólogo gastronómico favorito? En fin, que la productividad total de la economía japonesa lleva años estancada, pero no es malo. Hay otros factores como la caída en la productividad laboral, explicado por diversos factores como rigideces estructurales laborales como el empleo vitalicio y antigüedad prevalecientes, junto con la aversión al riesgo. Y en el tema de inversión empresarial han sido muy cautelosos ante un mercado doméstico estancado, provocando incluso el envejecimiento del capital físico en ciertos sectores. Muchas empresas posponen la renovación de equipos e instalaciones por falta de oportunidades de expansión. Y si a eso le sumamos que producir en Japón resulta carísimo, pues hay escasez de mano de obra, no es porque sean amables y repartan dinero, sino que ante la escasez las cosas se vuelven valiosas, ¿recuerdan? Sin importar si hablamos de bitcoins o mano de obra. En fin, que ante la oferta de mano de obra barata en el resto del mundo, pues no tiene mucho sentido seguir produciendo en Japón para exportar. Como sí tenía sentido desde la posguerra hasta bien entrados los 2000, cuando Japón fue la fábrica del mundo. Luego lo fue China y ahora estamos en otro periodo de transición, en la medida en que China encarece su mano de obra. Ya todo cuadra, ¿no? No significa que se vayan al carajo. Tampoco los japoneses, como no se fueron al carajo los gringos cuando sus fábricas salieron al mundo en los 80s. Te mantienes con mercado interno. Eso es lo que desarrollas cuando ya alcanzaste un nivel determinado de industrialización. Pero la población japonesa está decreciendo. Ay, en serio me hacen sentir tan orgulloso a veces. Siguen siendo grandes exportadores, por supuesto, en particular en artículos tecnológicos, pero va a la baja y en pocas décadas es muy probable que solo produzcan lo que consumen, exacerbando el estancamiento. ¿Es su realidad? ¿Pueden cambiarla? Pues sí, empezando por tener más hijos o recibiendo migración, pero ¿quién quiere más hijos? Una realidad en el mundo, no solo en Japón, es que entre más rico y educado, pues quieres menos hijos. En general, claro, hay excepciones. Raro, ¿no? Uno pensaría que debería ser al revés, pero así funciona la humanidad. Y recibir migrantes, pues digamos que los choques culturales no siempre terminan bien. Sí podrían mejorar un poco, porque se me han vuelto conservadores, por llamarlo de alguna manera, sin necesidad de lo anterior. No sé si sea el término correcto, eso de conservadores. Es decir, la economía japonesa también padece de una falta de disrupción tecnológica local comparada con otros países. Ha sido lento en adoptar plenamente la digitalización y nuevos modelos de negocio, pero igual esto no cambiaría drásticamente sus resultados. Lo único que cambiaría drásticamente sería romper las inercias, incrementar la competencia interna con desregulaciones, promover creación de nuevas empresas, invertir aún más en tecnología y flexibilizar el uso del trabajo, sumado a una masiva migración o explosión demográfica que soporte estas transformaciones. Pero si fueras japonés, ¿para qué querrías hacer eso? El país en su conjunto crecería económicamente, sin duda, más intercambio comercial, pero individualmente poco más vas a ganar. Ganarán los migrantes y empresarios, pero el japonés promedio, pues realmente poco. Si a eso le sumamos el tema de vivienda, es decir, cada solución genera otro problema. Y aquí pasamos al tema que nos interesa, pero es que sí tenemos que tener el contexto anterior claro. Porque es más probable que entendamos cualquier noticia futura, porque al menos desde que yo era adolescente o adulto joven, Japón está en una crisis inminente y a punto del colapso, según los amarillistas, claro.
Japón financia gran parte de su gasto público mediante la emisión de bonos del Estado, como cualquier otro país. Cuando los ingresos fiscales, o sea, los impuestos, no alcanzan a cubrir lo presupuestado, el gobierno emite deuda para cubrir ese déficit. En 2023, aproximadamente el 31% del presupuesto japonés se financió con nueva emisión de bonos. Ay, nos quejamos de la 4T. Pues sí, porque la deuda es para invertir, no para gastar. Todavía les puedo perdonar que solo la mitad de la deuda adquirida el sexenio pasado se fuera a infraestructura de dudoso retorno, pero vale, como sé es inversión, pero la otra mitad sí fue solo gasto. Y ni hablar del pésimo momento elegido cuando salía barata, no, porque prometí no endeudarme. Un par de años después, que ya estaba carísima, ahora sí, porque hay que terminar los caprichos. Uy, es que me va a dar algo. No divagues. Perdón, también tú cuando te conviene. Estos bonos son comprados principalmente por inversores nacionales, incluyendo bancos, aseguradoras y fondos de pensiones. Por si fuera poco, el japonés es muy ahorrador. Aquí les dices, ahorren el 10% de su ingreso y te salen con, la vida es corta, hay que disfrutar, ¿quién me garantiza que llegaré a viejo? Y esas burradas. Hablo de los que ganan más de 15,000 al mes. Si ganas menos que eso, pues es otro boleto. Aunque si no tienes hijos, sí puedes, energúmeno, así que deja de poner excusas. Bueno, ya. La cosa es que ahorran más del 20%, todos, no solo algunos, porque naturalmente estas instituciones no compran estos bonos para sí mismos, o casi, sino para sus ahorradores. El 90% de la deuda japonesa está en manos domésticas, o sea, se lo deben a sí mismos. Son eso, ahorros para el retiro principalmente, o porque ya no saben qué hacer con el dinero. Solo el 10% de la deuda está en tenedores extranjeros. A eso le sumamos las acciones del Banco de Japón, que desde comienzos de los 2000 ha actuado como comprador de última instancia de los bonos gubernamentales. La estrategia ha sido emitir grandes cantidades de deuda para estimular la economía, con la confianza de que el Banco Central la compraría si la demanda privada no era suficiente. Esto ha creado un esquema en el que el gobierno podía emitir deuda casi ilimitada sin presionar al alza los tipos de interés, o sea que su deuda le saliera muy cara, ya que el BOJ mantenía artificialmente la demanda de bonos. Prácticamente la mitad de los bonos, equivalente al 100% del PIB, o sea, a toda la producción del país de un año, se lo debe el Estado al Banco Central. A ver, pero si el Banco Central es el gobierno, ¿cómo te endeudas contigo mismo? De locos, ¿no? Altera la realidad, o al menos la manera tradicional en que evaluamos la deuda. Estás imprimiendo dinero, literalmente, lo que les encanta a los conspiranoicos, lo cual solo es malo si no produces más bienes, si no inviertes, pues, es decir, si no lo vuelves en realidad la promesa de pago. Gracias a esta intervención masiva del BOJ, Japón ha mantenido durante décadas unos tipos de interés extremadamente bajos sobre su deuda. El Banco Central implementó en 2016 un control de curva de rendimiento, fijando la rentabilidad del bono japonés a 10 años cerca del 0%. O sea, se presta dinero al 0% prácticamente de interés. Ese dinero se invierte o se crea algo, cualquier cosa, y regresa para ser eliminado. Claro que estos son ciclos de décadas, y yo solo estoy simplificando. Además, la tasa de interés de política monetaria fue negativa desde el 2016 hasta finales del 2023, lo que significa que te cobraban por tener tu dinero parado en el banco. Aquí sí, literalmente. Le estaban diciendo a los japoneses, deja de ahorrar y ponte a gastar, por favor. Pero ni así gastaban. Japón es la economía más endeudada del planeta, cercano a 263% de su PIB, o sea, 2.6 veces más grande que lo que producen en un año. Suena mucho, yo sé, pero tú debes el 400% de lo que produces en un año si traes un crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Lo habías pensado? Claro que si sumas la deuda privada, o sea, los créditos de las personas, hipotecas, autos personales, corporativos, todos esos, pues más o menos alcanzan el mismo rango que tú. Este nivel de deuda es el resultado de décadas de acumulación. La deuda pública japonesa superó el 100% del PIB a finales de los 90, rompió la marca del 200 alrededor del 2010 y ha seguido creciendo desde entonces en respuesta a diversos shocks y políticas, como la burbuja financiera a inicios de los 90, la crisis global del 2008, el desastre triple del 2011 cuando se les juntó terremoto, tsunami y accidente nuclear, la pandemia de COVID-19 y cosas así. Pero sí pusieron atención a que cerca de la mitad está en manos del propio sector público, ¿verdad? Lo que significa que la deuda neta del gobierno es bastante menor. Créanme, si en lugar de aumentar producción, esa deuda solo se hubiese gastado en comprar cosas, el resultado inequívoco habría sido inflación, ¿verdad Argentina, Venezuela, México de los 80?
Según la Reserva Federal, la deuda neta consolidada de Japón sería del orden de 114% del PIB, cuando eliminamos las tenencias que el Estado tiene de su propia deuda. En realidad, más que deuda, es una forma rara de hacer las cosas. Funciona, pero es rara. Sigue siendo elevada, pero también posee cuantiosos activos públicos que compensan parcialmente la deuda. Por ejemplo, el Fondo Público de Pensiones suma más del 130% del PIB en valor. Tenemos que hacer video de la derogación de la ley de pensiones del 2007 del ISSSTE. A ver, que yo apoyo sus causas, sin duda. Y si el gobierno tuviera una reserva equivalente, no digas al 130% del PIB, al 50, 20, 10% ya de menos, porque nada más es para los trabajadores del Estado, no para todos. Pero no lo tiene, así que por las causas que gustes y mandes, pues... Y ese fondo no se crea en 1 o 2 décadas, se requiere mucho más, así que... En fin, no hacemos video de eso. Y aparte también de qué ofrecen los maestros a cambio, por supuesto, porque ya no heredarán o venderán sus plazas. Eso se prohibió con la reforma neoliberal del 2013. Ajá, y la gente lo cumple, ¿no? Certificaciones, evaluaciones. Porque así que digas que son los mejores maestros del mundo, pues tampoco, ¿verdad? Y si no educan bien a los alumnos, pues estos no serán muy productivos. Y si no son productivos, ¿cómo pagarán esos alumnos sus pensiones? Matemáticas, ¿cómo nos hacen falta en el país? La cosa es que ese fondo público de pensiones es como el Fondo Soberano Noruego. No que sean exactamente iguales, pero es más o menos la misma idea, aunque con objetivos y procedimientos distintos. Luego hacemos video específico de él si quieren. Por mientras pueden ver el video de fondos soberanos y el de Equinor versus Pemex. Lo que es ser profesionales. El estancamiento en el PIB, que de hecho se contrajo 0,7% en el primer trimestre del año, dificulta la reducción de endeudamiento y deja a la economía vulnerable. Pero a eso súmenle la presión social por mayor gasto, especialmente en seguridad social para una población envejecida. Esto choca con la necesidad de consolidación fiscal, o sea, reducir deuda, creando un problema de muy difícil solución. Pero no por eso echan manos de los fondos que tienen un objetivo claro. Ya quiero ser japonés. Bueno, no, sí me daría el síndrome del jamaicón. O sea, hay conciencia del problema, pero también limitaciones para corregirlo. El primer ministro Shigeru Ishiba advirtió recientemente que la situación fiscal de Japón es extremadamente precaria, peor que la de Grecia en el 2010. Y seguramente de ahí viene todo el escándalo posterior. Sin duda, un colapso de la deuda japonesa tendría importantes repercusiones globales. Japón, a través de sus inversionistas institucionales y del propio Banco de Japón, está profundamente entrelazado con los mercados financieros globales. Las inversiones japonesas poseen enormes participaciones en bonos y acciones de todo el planeta, en particular de Estados Unidos, por lo que claro que existe el riesgo de que una crisis de deuda en Japón dispare las tasas de interés globales y desestabilice los mercados de deuda soberana en otros países. Con lo cual, vendedores de Bitcoin, pues ya saben, intentan hacer su agosto con su propaganda. Que ojo, no tiene nada de malo comprar algunos Bitcoins y tenerlos como reserva de largo plazo, muy largo plazo. Forma parte de un buen portafolio bien equilibrado, pero si no tienes fondos de emergencia para el corto plazo y otros instrumentos menos volátiles y de seguridad probada a lo largo de décadas, no un ratito, no tienes nada que hacer en Bitcoins. Vean los videos. Si Japón cayera en impago, naturalmente provocaría fuga de capitales, depreciando fuertemente al yen. Sin embargo, esto se ve muy poco probable. El costo medio de la deuda está por debajo del 0,5% anual y hay bonos emitidos a 40 años de plazo. La vida media de la deuda pública actualmente es de unos 9 años. Se encuentran similitudes con la crisis griega porque hablamos de deudas similares en tamaño, alto déficit fiscal y problemas de competitividad y crecimiento, además del envejecimiento poblacional. Sin embargo, también hay grandes diferencias, empezando por la soberanía monetaria de Japón, lo que Grecia no tenía con el euro y esto resta mucho margen de maniobra. Ay, Milei, ¿seguro que quieres dolarizar? Bueno, debemos ese video, ¿verdad? Ya pronto, lo prometo. Como ya mencionamos, el 90% de la deuda japonesa está en manos japonesas, no así la griega. Los costes de interés de la deuda griega superaban el 10% y tras la crisis se disparó a 30%. Grecia no tenía ni fondos ni nada para echar mano, y sí una total dependencia de capital extranjero. En resumen, Japón tiene armas que Grecia no tenía ni de chiste. La frase de Ishiba es exagerada por donde la quieras ver, pero se entiende en un contexto donde sí, hay que hacer algo, porque a diferencia de Grecia, si Japón cae en una situación similar, nos carga el payaso a todos, literalmente a todo el mundo.
En eso no es igual a la griega, es mucho peor. ¿Y qué hay de que no quisieron comprarles la última emisión de bonos? Pues esa es la cosa. El elevado endeudamiento de Japón conlleva, eso sí, riesgos significativos. El principal, que ya mencionamos, es el de inflación. Hasta hace poco, Japón luchaba precisamente contra la deflación. Ahora el péndulo parece querer irse al otro extremo. Recientemente, la inflación alcanzó entre 3 y 4%. Un día de campo para nosotros, con una población en constante crecimiento y aumento en la demanda. Pero eso en Japón no suele verse. Así que es natural que muchos se cuestionen sobre la sostenibilidad. Pero más allá de eso, le están diciendo al gobierno, a ver, traemos inflación de 3% y pretendes pagarnos el 0.5%. Aunque los tenedores de bonos en su mayoría son domésticos y han mostrado una gran tolerancia aceptando rendimientos bajísimos, en parte porque confían en el BOJ y en que no habrá impago, pues naturalmente llega un punto en el que ya dices, no, a ver, más despacio. Pero poniéndolo en contexto, no es la demanda más baja de bonos. Esa ocurrió en 1987, haciendo que los rendimientos a 30 y 40 años superaran el 3 o 3.5%. Y en 2012 ya había sucedido algo similar, lo que desencadenó un repunte frenético de las rentabilidades de los bonos de largo plazo, alcanzando el 3.6%. 3.6%. Eso es lo que pagaban los CETES cuando menos pagaban. Bueno, la cosa es que simplemente el mercado le está diciendo al gobierno, súbele tantito a tu tasa, nada más. Y sí, por supuesto, si como gobierno no puedo endeudarme a tasas casi cero, otros ajustes tendré que hacer. Subir impuestos, reducir gasto, aceptar migrantes. ¿Me adoptas, Japón? Bueno, no sé, ¿se podrá producir chile en Japón? Por eso, porque Japón no está dispuesto a pagar esas tasas, es que el gobierno no quiere ya emitir deuda a muy largo plazo, 20, 30 o 40 años, y solo emitirá deuda de corto plazo que siga siendo barata mientras pueda para seguir pateando el balón de las reformas que requiere hacer. Pero suponiendo que entraran en impagos... Que no. El riesgo real ya lo mencionamos. Si Japón tiene que subir tasas de interés abruptamente por la pérdida de confianza de los mercados, colapsaría el precio de sus bonos, encareciendo brutalmente el servicio de deuda. El Ministerio de Finanzas estima que los costos anuales de intereses podrían subir más del 50% en pocos años si las tasas continúan a la alza. Esto significa mayor presupuesto del gasto público. Quizás se abaraten sus exportaciones, pues vendría acompañado de una devaluación del yen, pero se encarecerían sus importaciones de las que son muy dependientes también, en particular de alimentos. En resumen, verían mucha inflación y para salir de ella no hay otra que ajustes estructurales. Pero si lo haces al revés, van a ser más difíciles. Mira, tendremos experiencia nosotros. Una devaluación demasiado fuerte también llevaría una inflación muy elevada, quizá de 2 dígitos. Y dado que los salarios no suelen ajustarse rápidamente, empobrecería a la población en términos reales con su respectivo malestar social. En un caso extremo, podríamos ver una crisis de esta inflación, o sea, alta inflación con economía estancada y necesidad de controles como pueden ser control de capitales para evitar fugas. No sería una crisis de default, o sea, de impagos, sino una crisis monetaria interna. Si algo así ocurriera, sí habría un efecto dominó internacional dada la importancia sistémica de Japón. Japón es uno de los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos y Europa, y sus bancos y aseguradoras están entre los principales inversores globales. Si ante un problema doméstico repatrian capitales, o sea, venden esos bonos gringos o europeos para llevar fondos a su país, eso podría generar un shock en los mercados internacionales. La venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos provocaría que la Fed tenga que subir las tasas de interés, o al menos no podría bajarlas como quiere Trump, afectando créditos e inversiones a nivel mundial, pues habría bonos baratos gringos en el mercado, porque Japón los estaría rematando, así que no puedes emitir deuda más barata. Algunos sugieren que se están entrelazando dos crisis de deuda potenciales, la de Japón y Estados Unidos. Y por supuesto que eso significa el fin del imperio. Japón ciertamente ha sido por décadas un proveedor de estabilidad financiera exportando capital excedente a todo el mundo, financiando gobiernos y otras empresas. Si de pronto se convierte en exportador de inestabilidad, retirando capital, el impacto sería mayor que el de la crisis griega, eso sin duda, dado el tamaño e importancia de Japón en la economía mundial, como ya mencionamos. Y ahí surgiría China y el socialismo para terminar de arrasar con el capitalismo y el imperio. Sí, seguramente. Pues mira, ojalá hubiera un salvador, pero no. La caída del imperio también implica la caída de China, y de México y de todo el mundo. Si el imperio caen las exportaciones China, y China aún no tiene un mercado interno muy desarrollado, así que... Por eso el Bitcoin es el único que vale. Pues sí, igual que el oro y todo lo escaso.
excepto que no crea riqueza. Y estamos ante un problema de producción. Japón está estancado. Pero esos son casos extremos, muy poco probables. Un evento posible, ligado a los anteriores, es que una súbita subida de tasas o un desplome de bonos provoque problemas en la banca japonesa. Pero en la práctica, las autoridades japonesas mantienen un amplio abanico de herramientas para evitarlos, y ya se han enfrentado en el pasado a situaciones similares. Lo más probable es que Japón vaya ajustando gradualmente a través de una inflación controlada, consolidación fiscal leve y, por supuesto, apoyo del BOJ, que nuevamente comprará la deuda que el mercado no quiera, pero en mucho menor medida. En efecto, el ex primer ministro y miembro de la Cámara Fumio Kishida y otros líderes han reconocido la gravedad del problema fiscal, afirmando que la situación es extremadamente mala, pero también han descartado políticas imprudentes como recortes de impuestos populistas. Lo más seguro es que es al revés. Si las medidas correctivas no se toman y la deuda sigue creciendo indefinidamente, los riesgos sí que aumentan exponencialmente con el tiempo y con el aumento de la deuda. Lo que dijo JP Morgan fue, se necesita alguna acción para detener el colapso de los bancos japoneses, a muy largo plazo, pero desde ahora, o vendrán más shocks. Si Japón no hiciera nada, sí que se expone a escenarios que podrían, en muchos aspectos, ser peores que la crisis griega, simplemente por la escala implicada y las ramificaciones globales. Pero ahí está la clave, no hacer nada. Entre muchas otras medidas que pueden tomar está la consolidación fiscal gradual y creíble que ya mencionamos, que implicaría también controlar el déficit y buscar superávits primarios. No le hará gracia a la población, pero pues no hay de otra. Aquí no va a faltar el energúmeno que no sabe sumar y que va a gritar, pero los ricos se llevan todo, piden sacrificios al pueblo y ellos solo roban. Ay, ternurita, haz las cuentas y luego nos dices de a cómo le toca al pueblo repartiendo la fortuna de los ricos y me explicas cómo repartes ladrillos, porque es lo que tienen, activos, no dinero en efectivo. Ay, en fin. Reforma el sistema de pensiones también, desde aumentar la edad de jubilación gradualmente a 67 o 70 años, porque la esperanza de vida en Japón es demasiado alta. Olvídense de impuestos y hagan sus cuentas, por favor. Si trabajas por 40 años y pretendes vivir 20 más sin trabajar, pues debes ahorrar la cuarta parte del fruto de tu trabajo, ¿no? Si ya pretendes que sean 30, como en Japón, que son puro Matusalén ahí, pues imagínense. Si no quieres ahorrar, pues entonces necesitas tener muchos hijos que te mantengan. En fin, matemáticas, ¿cómo nos cuestan trabajo? Así que también toca incentivar la natalidad y, por supuesto, abrir la migración. Ninguna de las tres cosas son deseables para los japoneses, pero pues eso o apretarse el cinturón, no hay más. Muy pocos jóvenes manteniendo a muchos viejitos no es negocio. Y por supuesto, impulsar el crecimiento y la productividad, y eso solo se logra mejorando el gobierno corporativo y eficientando el uso de capital, con medidas desde la digitalización que mencionamos, pero también aumentar la productividad laboral, y por supuesto subir las tasas de interés gradualmente solo cuando la inflación esté sólidamente anclada. Es decir, el BOJ continuará siendo un comprador importante de deuda, aunque reduzca su balance para evitar variaciones abruptas en los rendimientos, pero de que las tiene que subir, las tiene que subir. ¿Y la bolsa? Pues no le ha ido mal, aunque un alza en las tasas de interés da señales de alarma. Tasas soberanas más altas encarecen el crédito y restan liquidez, por lo que los inversionistas se vuelven cautelosos, digamos. De hecho, tras conocerse los nuevos picos en los JGB, o sea, en los bonos, se observó toma de ganancias en la renta variable y frenó el avance que los índices venían teniendo. Por ejemplo, las acciones bancarias y del sector financiero han reaccionado positivamente al alza de los rendimientos. Un entorno de tasas mayores tiende a mejorar los márgenes de interés de la banca, elevando sus ingresos, sus ganancias, cobran más. Lo mismo con las aseguradoras. Por el contrario, suele perjudicar al sector tecnológico, pues sus valoraciones dependen de fuertes crecimientos a largo plazo y flujos de caja futuros, o sea que haya dinerito disponible para invertir. Y lo mismo ocurre con las industriales seguramente. Pues en este caso no, ante una hipotética depreciación del yen, el sector exportador se vería beneficiado. No se hagan bolas ni intenten adivinar. Recuerden que estas cosas son millones de personas, literalmente, tomando decisiones todos los días. Al final encuentran su equilibrio. Pero si la pregunta va en el sentido de si está en una crisis o en su mejor momento, pues ninguna de las dos. Está y punto. Ahí les dejo el comparativo con las principales bolsas del mundo en lo que va del año. Pues no sé, para ti nunca pasa nada y yo veo el mundo cada vez peor. Sí, estos jóvenes reggaetoneros, ¿no? Puro libertinaje. Ya vas a ser el abuelito financiero, lo siento. Además, como que nunca pasa nada. Que el mundo haya aprendido de crisis pasadas para mantener estabilidad macroeconómica, bueno, la mayoría, algunos parecen no aprender.
Aunque muchos seguirán quejándose de que la inflación no sé qué y que ya no les alcanza para nada, las casas cada vez más caras y esas cosas, sin ponerse a pensar un momento en el contexto que se está viviendo, pues esa parte. Pero créanme que cuando algo realmente grave ocurra, les avisaré. Japón tiene que tomar medidas, por supuesto, pero no es que no haya opciones y tenga que hacerlo ya, ahorita, todo de golpe. Tiene que ir haciendo ajustes, gradualmente, y es probable que su economía siga contrayéndose, pero se puede evitar el colapso total y sobre todo afectaciones a todo el mundo, que además de llevarnos entre las patas, solo agravarían su propia crisis, no tendría ningún sentido. La sostenibilidad de la deuda barata de Japón llegó a su límite, eso sí, y emitir deuda más cara, con el nivel de endeudamiento que tienen, pues obviamente es inviable. Así que toca hacer ajustes por otro lado, ni hablar. También lo que vemos es algo raro en Japón, grilla política, como que están copiando las malas mañas de Occidente, ¿no? Eso ciertamente no se había visto tanto. Hay grupos que presionan para mantener el gasto en defensa o proyectos locales y ese tipo de cosas, resistiéndose a los recortes que afectan el status quo y posponiendo los ajustes duros, lo que ha entorpecido los ajustes y provocado que se empiecen a escuchar este tipo de noticias o al primer ministro diciendo este tipo de frases, como que la situación es peor que la de Grecia. Ni hablar, toca hacer más escándalo que el otro para ser escuchado. Eso sí es una vergüenza, Japón, tú no eres así. En fin, que sin importar si eres chino, japonés, coreano o lo que sea, ocúpate de tus finanzas personales, que esa la grilla política no las va a salvar.